Asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes, les saluda Giselle Mercedes, coordinadora de capacitación de Suprema Qualitas. En nombre de toda la organización les doy la más calurosa bienvenida a esta charla virtual midiendo la satisfacción del cliente. Antes de iniciar, verifiquemos que las bocinas de su computadora estén conectadas correctamente y encendidas, que el volumen de su máquina no esté en modo silenciado y que no haya otro programa utilizando el Internet, ya que esto puede provocar cortes en el sonido. En este momento ya estamos hablando. Si puede escuchar mi voz, favor presionar el botón señalado según la flecha en pantalla. Si puede escucharme, favor presionar el botón señalado en la pantalla con la flecha. Si tiene alguna pregunta o comentario al final de la sesión, solo tiene que presionar el botón para levantar la mano, el mismo que acaban de presionar. Luego que el instructor le ceda la palabra, presione el botón del micrófono para hablar. Es el botón señalado por la flecha en pantalla. Si no cuenta con micrófono, puede hacer clic en la flecha amarilla para abrir el chat y comentar o preguntar por medio del chat. Es el panel que está en el recuadro rojo en la pantalla. Esta charla es organizada por Suprema Qualitas. Somos una empresa especializada en servicios de capacitación, asesoría y auditoría en gestión empresarial y mejoramiento continuo. Estamos comprometidos con la calidad, la innovación y la responsabilidad social. Para demostrar este compromiso contamos con un sistema de gestión de calidad certificado ISO 9001, así como actividades sin fines de lucro como el Tour de la Calidad. Y esta, por supuesto. Dentro de nuestra cartera de servicios ofrecemos entrenamientos en las áreas de calidad, ambiente, inocuidad alimentaria, seguridad y salud ocupacional, entre otros. También contamos con alianzas internacionales para proveer cursos de auditor líder acreditados. El conferencista de esta tarde es el ingeniero Rafael José Mateo. Él es gerente de proyectos de Suprema Qualitas, es ingeniero industrial egresado de la Pucamaima, es Certified Quality Engineer, es Certified Six Sigma Green Belt, Certified Project Manager Professional y auditor líder en sistemas de gestión de la calidad ISO 9001, curso acreditado por IRCA. Es miembro senior de la American Society for Quality, ASQ, miembro de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE. Es evaluador del Premio Nacional de la Calidad para el sector privado en la República Dominicana y ha sido conferencista en congresos tanto en Costa Rica como en República Dominicana. Cuenta con más de 5 años de experiencia como consultor y auditor de sistemas de gestión de la calidad ISO 9001-2008 en los sectores de manufactura, servicios y gubernamental. Gracias por su atención. Les dejo con el charlista de esta tarde, ingeniero Rafael José Mateo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un gusto pues, poder compartir con ustedes en una de estas charlas virtuales nuevamente. En el día de hoy, básicamente vamos a estar comentando sobre el monitoreo y la medición de la satisfacción del cliente. Durante esta charla, ustedes pudieran ir compartiendo su experiencia a través de las redes sociales utilizando el hashtag de capacitación SQ y nos pueden seguir tanto en Facebook, en Twitter, en la dirección que aparece en pantalla. Bueno, para iniciar vamos a
comentar un poco a definir qué significa la satisfacción del cliente. Básicamente me voy a guiar de una definición que es de la ISO 10004-2012 y dice que la satisfacción del cliente es la percepción sobre el grado en que sus expectativas han sido cumplidas. Y antes de seguir, yo quisiera poner una especie de sondeo, un poco para conocer su opinión respecto a la definición. Les va a aparecer en pantalla y pueden colocar sus respuestas. Ok, voy a compartir los resultados del sondeo. Bueno, la mayoría comentó que sería la percepción del cliente. Algunos dicen que si el producto cumple con requisitos y otros comentan que tan bueno es el producto. Básicamente, cuando nosotros medimos la satisfacción del cliente, en realidad lo único que estamos haciendo es midiendo su percepción. Es lo único en realidad que nosotros estamos realizando. El producto puede ser muy bueno, puede cumplir con los requisitos, pero el cliente pudiera no percibirlo de esa manera. Entonces, al momento de nosotros, por ejemplo, utilizar una encuesta, un método que sería la encuesta de satisfacción, que es lo que vamos a estar viendo durante esta charla, uno en realidad lo que está haciendo es midiendo la percepción que tiene el cliente respecto a un producto, a un servicio. Algo importante, durante esta charla nos vamos a enfocar a cliente que es la persona o organización que recibe el producto, más bien son clientes externos. Ahora bien, esto pudiera aplicarse también si quieren realizar percepción del cliente interno. Sin embargo, ahora vamos a enfocar la charla para los clientes que compran el producto o el servicio de una organización. Algo que nos dice también la normativa ISO 10004 en su versión 2012 es que la satisfacción del cliente se determina mediante la diferencia que existe entre sus expectativas y la percepción. Más bien es una brecha que nosotros estamos midiendo en cuanto a qué es lo que el cliente está esperando y qué es lo que el cliente está percibiendo cuando recibe el producto o el servicio. Pero también algo importante, no solamente el cliente está evaluando los aspectos relacionados al producto, también está evaluando aspectos relacionados a la propia organización. ¿Qué percepción tiene respecto a la empresa que está ofreciendo el producto? Y un poco ahí entra la parte de la imagen que tiene esa organización o esa compañía para el cliente, y eso pudiera verse reflejado al momento de uno hacerle un estudio de percepción en donde ellos van a calificar el producto o servicio dependiendo también de qué percepción tenga respecto a esa compañía. Un poco como muestra acá la gráfica, uno pudiera decir que de un lado estarían las expectativas del cliente y de otro lado estaría la percepción que tiene el cliente respecto al producto, propiamente también de la organización. Ese margen o esa brecha que hay es lo que uno estaría midiendo y tratando de cada vez cerrarla. Y mientras más alto sería su percepción de acuerdo a lo recibido, pues definitivamente más alta sería el índice de satisfacción que se estaría calculando mediante ya la encuesta que se vaya a realizar. Algunos conceptos para dejar claro, algunas personas confunden la medición de la satisfacción del cliente con alguna de estos conceptos.
Por ejemplo, medir la satisfacción del cliente, propiamente no estamos midiendo una queja. La queja más bien expresa insatisfacción que se realiza hacia una organización relacionada a sus productos o al propio proceso de manejo de quejas. Y en esta queja el cliente está esperando una solución implícita o explícitamente, ¿no? o de una manera que la organización haga algo por ese producto o ese servicio que no fue conforme para el cliente. Cuando nosotros medimos percepción, ya sea utilizando el método de la encuesta u otro método que vamos a mencionar un poquito más adelante, a veces el cliente aprovecha la ocasión y emite posiblemente una queja. Sin embargo, el fin de medir la percepción del cliente no es propiamente para nosotros buscar quejas, sino más bien buscar cuál sería el nivel de percepción que tiene el cliente respecto a un servicio, a un producto, y también para buscar oportunidades de mejora. Otro concepto es la medición, que es un conjunto de actividades que permiten determinar el estado de la satisfacción del cliente. Esto es parte de lo que nosotros vamos a estar comentando en la charla. La idea es determinar o conocer cuáles son esas actividades y esas buenas prácticas que nos va a permitir conocer el grado en que el cliente está o no satisfecho, por lo menos de qué manera percibe el producto de la organización. Y seguimiento, y esto es una definición de la Real Academia Española: observar atentamente el curso de un negocio o los movimientos de alguien o algo. Para darle un sentido o aterrizarlo a satisfacción del cliente, cuando decimos seguimiento, es que nosotros no vamos a medir la satisfacción del cliente una sola vez, sino que nosotros vamos a estar dándole un seguimiento constante para saber si esa percepción ha ido cambiando a través del tiempo. Algunas empresas lo hacen una vez al año. El problema de hacerlo una vez al año, los estudios de percepción del cliente, es que el periodo para uno comparar entre una fecha y otra se hace demasiado largo. Por ejemplo, si yo quisiera tener 3 puntos de medición, que es lo que uno, por regla de experiencia, uno esperaría para tratar de ver si hay una tendencia a la mejora, una tendencia empeorando, pues uno habría que esperar 3 años si se hace de manera anual. Entonces lo ideal sería tratar de acortar un poquito más el tiempo, pero no tanto, porque también uno pudiera repetir las encuestas a los clientes y eso pudiera ser un poco cansón. Entonces la idea con esto es darle ese seguimiento a la percepción del cliente, medirlo, pero también darle ese seguimiento constante para saber si algo ha cambiado o si de alguna manera también queremos demostrar si alguna acción que nosotros hayamos tomado ha sido eficaz y ha impactado de manera positiva o de manera negativa en la percepción del cliente respecto a la organización o el producto. Ahora veamos por qué es necesario pues medir la satisfacción del cliente, y vamos a proponer a ver algunas razones acá. Una de ellas, evaluar la respuesta del cliente a productos existentes, nuevos o rediseñados. Por ejemplo, cuando uno quiere o diseña un nuevo producto y lo lanza al mercado, posiblemente uno quiera después realizar estudios para ver cómo el cliente percibe ese nuevo producto. Y a partir de su retroalimentación, entonces ir mejorando, incorporando mejoras a ese producto. Obtener información sobre esos aspectos específicos, como por ejemplo los procesos de apoyo personal o el comportamiento de la propia organización. Con esta información la idea es poder realizar planes de mejora, no solamente para los procesos críticos o de negocio de la organización, sino también saber cómo el desempeño de los otros procesos está afectando en la satisfacción del cliente. Y a partir de ahí entonces proponer esos planes de mejora. Investigar razones de las quejas. Yo pudiera utilizar esta herramienta o este método para nosotros investigar por qué un cliente se está quejando y determinar si hay otros clientes que representan un grado de insatisfacción respecto también a esa queja o a esas quejas. Investigar las razones de la disminución de la participación en el mercado. En el caso de que se esté viendo problemas en ese caso, uno pudiera también realizar un estudio de este tipo para ver por qué razón el cliente está dejando de comprar el producto de la organización. Realizar seguimiento de tendencias en la satisfacción del cliente. Este por lo general es uno de las razones más comunes por las cuales se hace un estudio de este tipo. Como le había comentado, pues para
hacer ese seguimiento y determinar si la organización pues, está mejorando o empeorando, o si alguna de sus acciones está impactando, ya sea positiva o negativamente, en la satisfacción o en la percepción del cliente respecto al producto. Y también para comparar la satisfacción del cliente respecto a otras organizaciones. Esto también no lo he visto tan común, pero se hace. De hecho, hay base de datos, por lo menos a nivel en Estados Unidos, acá en el país no, donde tú puedes comparar tu organización respecto a otras organizaciones u otros sectores y ver cómo anda tu índice de satisfacción respecto a las otras industrias y así poder proponer objetivos o establecerte metas para entonces alcanzar ese desempeño. Estas son algunas de las razones. También otra razón, y que no está acá, es que algunas organizaciones tienen implementado ISO 9001 y nada, ahí no queda de otra que hacerlo porque es un requisito norma. Sin embargo, aquellos que tengan ISO 9001 implementado no debería de ser algo obligatorio, debería o simplemente para cumplir con un requisito debería de sacarse provecho y realizar estas encuestas de satisfacción. Como vamos a ver durante la charla, medir la satisfacción del cliente no es solamente yo pasar una encuesta, a sacar un promedio y reportar unos resultados. Un poquito más allá que eso, se deben de seguir algunas buenas prácticas a la hora de elaborar las preguntas, también a la hora de analizar los datos. Vamos a ver que el promedio no es lo único que se debería de utilizar. Y la idea es poder sacarle valor y provecho a esta herramienta, porque eso nos va a permitir realizar planes de mejora, acciones de mejora que permitan a la organización llevar su producto y su desempeño a otro nivel. Ahora, el hecho de tener clientes satisfechos no quiere decir que estos sean leales. La organización debe de esforzarse por deleitar a sus clientes. El concepto de lealtad tiene mucho que ver que si el cliente está recomprando o volviendo a comprar el servicio o el producto de la organización. Y este es un estudio muy interesante, que acá tienen la fuente de donde lo tomé, y un poco lo que empieza, lo que dice el estudio, lo que refleja, es que el grado de satisfacción del cliente, no importa si el cliente está satisfecho, eso no te garantiza a ti que el cliente sea leal. Y al final eso es lo que toda organización está buscando, que el cliente sea leal al producto o a la marca de una empresa. Por ejemplo, veamos acá en el gráfico, aquí nosotros podemos ver en la columna horizontal el eje de las X, donde tenemos el grado de satisfacción que va del 1 al 5. Y acá en el eje vertical o el eje de las Y, vemos como la lealtad va de bajita a alta. Algo que pasa aquí de manera interesante, y esto que van acá las diferentes líneas, son diferentes industrias. Aquí tenemos teléfono, aerolíneas, hospitales, computadoras personales y la industria automotriz. Si se fijan, el hecho de que esté la satisfacción en 4, que para muchas organizaciones 4 representa un número muy bueno, o un número donde el cliente está satisfecho. Fíjense que en el caso de los automóviles, la lealtad en realidad no es muy alta. Sin embargo, cuando el cliente está completamente satisfecho, la lealtad se dispara a tal punto que llega en realidad a un nivel bien alto. Ahora eso varía dependiendo de las industrias. Por ejemplo, en el teléfono, si se fijan, la lealtad es alta, no importa si el cliente está insatisfecho o si el cliente está satisfecho. Y ahí me gustaría que lo analicen un poco, porque pasa en algunas industrias que a medida que la satisfacción va aumentando, también va aumentando la lealtad, pero en otras industrias, a medida que la satisfacción aumenta, la lealtad en realidad se queda igual, se queda en el punto alto. Me pueden comentar a partir del chat, en caso de que tengan alguna opinión antes de yo darle la respuesta. Igual pasa en las aerolíneas y un poquito pasa acá en los hospitales. Sin embargo, en las computadoras personales y en la automotriz no pasa tanto. Alguien comenta que va a depender de qué tan fácil podemos cambiar, y en realidad esa sería la respuesta.
Sucede que en aquellas industrias donde se consideran que son monopolios o oligopolios, en realidad va a ser muy difícil cambiar de una opción a otra. Uno tiene muy pocas opciones y en realidad no nos queda de otra que ser rehenes de esas industrias. Y eso pasa con la industria de los teléfonos, las telefónicas, y pasa en todos lados. En realidad las telefónicas no son tantas, todas ofrecen un servicio más o menos igual, y definitivamente uno tiene pocas opciones para uno poder mudarse de un lugar a otro o de una empresa a otra. Igual pasa con las aerolíneas no es que sean tantas, en realidad las opciones son limitadas. Y en los hospitales pasa, si se fijan que en los hospitales hay más opciones, hay de hecho muchos centros médicos y clínicos. Sin embargo, la razón por la que sucede en los hospitales es que se hace difícil, después que yo estoy ingresado en el centro médico, poder cambiarme. Tan pronto yo salgo y ya yo esté bien de salud, entonces procedo y cambio de centro médico. Pero a veces cuando ya uno está, que un doctor le está tratando, uno prefiere quedarse ahí hasta que termine el tratamiento. Porque a veces también se hace mucho más costoso cambiar el tratamiento o empezar de nuevo. Es una de las razones por las cuales en algunas industrias la lealtad se mantiene alta, no importa el nivel de satisfacción, y en otras industrias la lealtad varía dependiendo del nivel de satisfacción. El mensaje que quiero dejarles con este gráfico es que no importa que el cliente está satisfecho y principalmente en este mundo que está tan competitivo, el hecho de que simplemente el cliente esté satisfecho no le va a garantizar a ustedes una lealtad a su producto o a su servicio. Hay que tratar de buscarle el deleite o un cliente completamente satisfecho. Ahora vamos a ver algunos pasos y vamos a empezar con el paso 1, determinar el alcance del estudio. Ya vimos un poco la definición, qué significa medir la percepción del cliente y también cuál es la diferencia entre queja, satisfacción, y también vimos un poco este contexto teórico de la importancia de mantener una satisfacción alta de los clientes. Ahora vamos a proceder a ir realizando un estudio, lo vamos a ver por paso, y el primero de ellos sería determinar el alcance. Para determinar el alcance, lo primero que vamos a tener que hacer en la organización es identificar quiénes son nuestros clientes. Cada organización va a tener diferentes tipos de clientes. Están, por ejemplo, los clientes actuales, los que están actualmente activos o comprando. Estos se pudieran dividir en clientes frecuentes, clientes también ocasionales. Hay clientes que no nos van a comprar a cada rato, posiblemente porque no tengan esa necesidad. Hay productos y hay servicios así que no requieren que el cliente lo compre o lo utilice frecuentemente, y eso caerían dentro de esta categoría que está acá. También tenemos los clientes directos, que son los clientes que consumen el producto o el servicio, son los usuarios del producto o del servicio. Y también tenemos los clientes indirectos, que los clientes directos, un ejemplo de ellos serían los supermercados, que más bien son intermediarios para vender o poder ofrecer el producto de una organización. Clientes potenciales serían los clientes que nosotros pudiéramos tener, pero que aún no son clientes nuestros, posiblemente sean clientes de la competencia. Ellos pudieran ser también parte del estudio y uno buscar o indagar por qué prefirieron ir a la competencia y no con alguno de nuestros productos. Y por último, algo importante son los clientes perdidos. Yo he visto que en todas las organizaciones, o casi todas, por no generalizar, rara vez encuestan a los clientes que dejaron de comprar el producto. Y es importante encuestarlos porque a través de ello pudiéramos nosotros identificar cuáles han sido esas oportunidades de mejora que de repente la organización no se dio cuenta de ello, y que es necesario tomar acción para evitar que otros clientes se sigan yendo o dejen de utilizar el producto o servicio. Luego que la organización tenga esto bien claro, identificado, y en algunas organizaciones pudiera ser fácil identificar los tipos de clientes, principalmente las que son empresas privadas, porque el cliente básicamente es el que paga por el servicio. Sin embargo, hay otras organizaciones, principalmente aquellas que son, por ejemplo,
de gobierno o gubernamentales, por lo general van a tener diferentes grupos de clientes y posiblemente para cada grupo de clientes habría que elaborar un instrumento de medición diferente. Entonces un poco es determinar cuáles son los clientes, quiénes son los que utilizan el servicio de la organización, quiénes son los que utilizan el producto que provee la organización. Luego, para determinar el alcance, algunas preguntas que nosotros pudiéramos hacernos sería: el estudio de satisfacción es para todos los servicios o productos. Nosotros pudiéramos definir para qué producto o servicio nosotros quisiéramos hacer la encuesta de satisfacción. Por ejemplo, acá en Suprema nosotros tenemos 3 líneas de negocios. Tenemos la capacitación, la asesoría y la auditoría. Y si nosotros quisiéramos hacer un estudio de satisfacción, deberíamos de decidir con cuál línea de negocio nosotros nos iríamos. Porque muy probablemente que cada línea de negocio tenga preguntas muy específicas y que no va a abarcar los 3 tipos de productos que nosotros ofrecemos. Por ejemplo, en el caso de capacitación, las encuestas de satisfacción la pasamos al finalizar un curso. Sin embargo, lo que nosotros medimos en capacitación no podemos medirlo también en consultoría porque son aspectos o atributos diferentes. También es importante definir la población de estudio, qué tipos de clientes se va a estudiar. La población tiene que quedar muy bien definida. Aquí les dejo un ejemplo. Por ejemplo, el estudio será realizado para todos nuestros clientes de los servicios de capacitación localizados en zonas francas. Aquí es una población muy bien definida o muy bien específica. Serían básicamente clientes que estén localizados en zonas francas. Pero yo pudiera básicamente también ampliar mi población. Yo pudiera decir que son todos los clientes de capacitación que operen tanto en el régimen de zona franca y también en la parte privada. O yo pudiera decir que son todos los clientes de capacitación abiertos. Nosotros tenemos capacitación abierta y cerrada. O pudiera decir que son todos nuestros clientes que reciben servicio de capacitación. Lo importante de definir la población de estudio es que a partir de aquí nosotros vamos también a elaborar las preguntas, vamos a ver a quiénes nos vamos a dirigir y también nos va a ayudar a definir el muestreo en dado caso de que nosotros conozcamos el tamaño de la población para entonces poder definir cuántas personas deberíamos nosotros de encuestar. Y es importante que esa población de estudio esté muy bien definida. Y por último, otra pregunta que pudiéramos hacernos durante esta etapa es qué método vamos a utilizar. Hay diferentes métodos, lo vamos a ver un par de slides más adelante. Sin embargo, la importancia de establecer el método durante el alcance que también te va a permitir qué enfoque tú le vas a dar a tu estudio de satisfacción del cliente. El punto 2, determinar la necesidad de los clientes. Ya nosotros identificamos quiénes son nuestros clientes, tenemos claro cuál sería nuestra población de estudio, nuestra población meta. El segundo punto es determinar qué es lo que los clientes requieren o qué es lo que los clientes necesitan. Esto es importante realizarlo porque a partir de la necesidad de los clientes que nosotros vamos a elaborar las preguntas para el cuestionario de satisfacción. Si nosotros no conocemos cuáles son esas necesidades que tienen los clientes, entonces nosotros vamos a estar básicamente inventando las preguntas, buscando de alguna manera lo que más se asemeja a lo que nosotros creamos que es lo que el cliente necesita y pudiera darnos un resultado que no sea confiable a la hora de hacer el estudio. Entonces es importante realizar este paso, que este es otro de los errores que comúnmente yo veo que en las organizaciones no se hace. Para entrar un poco en el tema de necesidades de los clientes, me voy a referir a la pirámide de Maslow. Este señor fue un psicólogo, él básicamente desarrolló esta teoría y él dice que las personas básicamente tienen diferentes necesidades, sin embargo estas también están organizadas de una manera jerárquica. Las necesidades primordiales son las fisiológicas. Aquí viene toda la parte que tiene que ver con comida, el sueño, todas las necesidades básicas del ser humano. De hecho, de aquí surge el dicho de que mal comido no piensa. Entonces, definitivamente, esta es una de las partes básicas que nosotros debemos de cubrir antes de seguir escalando en la pirámide. Luego viene la parte de seguridad, sentirnos seguros.
También viene la parte de amor y amistad en cuanto a relaciones interpersonales, la parte de autoestima y por último la parte de autorrealización. Sin embargo, a pesar de que esta teoría es muy reconocida, algunos autores no están muy de acuerdo, principalmente porque en la práctica no todo el mundo sigue necesariamente este tipo de jerarquía. Por ejemplo, hay algunas personas que prefieren primero comprarse un Lexus antes que tener la ropa que iría acá en lo básico. Y el Lexus pues estaría por acá arriba. Entonces definitivamente pudiera no ser tan adecuado a la realidad, pero la razón por la que le muestro esta pirámide es porque a partir de aquí nosotros pudiéramos eh, eh, a- eh, comentar básicamente un poco de cómo funciona la necesidad de los clientes. Igual como dice esta pirámide, en cuanto al cliente, hay algunas necesidades muy básicas que deben de ser cubiertas, pero que si no son cubiertas posiblemente nos va a impactar negativamente en la satisfacción. Y esto lo podemos ver acá con este otro modelo de Kano, que básicamente yo diría que surgió a partir de esas pirámides porque tienen una estrecha relación. Por ejemplo, lo que dice Kano es que las necesidades del cliente se pudieran dividir en tres: básicas, motivadoras y aquellas que son ocultas, que lo considera como oportunidades. Esas necesidades básicas es como, por ejemplo, que yo le pregunte a ustedes que ustedes quieren de un celular y ustedes explícitamente me digan que una mejor duración de batería, que ustedes me digan, por ejemplo, que sea rápido, que tenga espacio, que no se caiga la señal, etcétera. Esas cosas que ustedes me dicen cae dentro de las motivadoras, pero la básica son aquellas cosas que posiblemente ustedes no me van a decir, pero que si yo no las cumplo, si yo no preveo eso, definitivamente me va a impactar negativamente en la satisfacción. Un ejemplo de la básica, ustedes difícilmente me van a decir que el celular al conectarlo no se prende en fuego. Entonces, el proveedor o el fabricante del producto debe de prevenir eso y establecer requisitos para la seguridad del producto. Y aquí vemos cómo seguridad está en una de las partes esenciales dentro de la pirámide de Maslow. En otros aspectos también, por ejemplo, o en otras industrias, en restaurantes, ustedes esperarían que la comida llegara caliente, ustedes esperarían tener una mesa y una silla, ustedes esperarían no enfermarse por lo que ustedes comen. Entonces esas son cosas básicas que el hecho de que se cumplan no garantiza de que ustedes queden satisfechos, pero si no se cumple, definitivamente van a quedar insatisfechos. Y les voy a comentar una experiencia, de hecho, que tuve reciente. Y fue básicamente siguiendo con el caso del restaurante, hice un pedido de delivery. Sin embargo, el delivery trajo la orden incompleta. Esa orden que debió de traer completa caería aquí dentro de esas necesidades que son básicas. El hecho de que la trajera completa a mí no me iba a causar ninguna satisfacción, porque eso es lo que ya yo espero. O sea, eso es lo mínimo que ya debe de venir en cuanto al servicio completo. Sin embargo, el hecho de que la trajera incompleta me causó una gran insatisfacción, que es lo que vemos por acá, porque eso era algo básico que yo esperara que trajera el servicio. Ahora, la motivadora, siguiendo con el ejemplo de restaurantes, es lo que uno diría que espera más, que le pongan muchas porciones de comida, que sepa bien, mientras más bien mejor. Y así sucesivamente. Son las que mientras más yo le agregue al producto o servicio, pues todavía mejor para mí y me causan todavía más satisfacción. A medida que aumentan esas características, también van aumentando mi nivel de satisfacción. Y las ocultas son aquellas que son importantes, pero que el cliente todavía no lo está esperando. Entonces, estas oportunidades ocultas en realidad son las oportunidades de innovación que uno tiene o de agregarle valor a ese producto, a ese servicio, que el hecho de que no estén no significa que el cliente va a estar insatisfecho. De hecho, pudiera estar satisfecho como se ve acá en la gráfica, pero el hecho de que estén, como son oportunidades ocultas y que no se lo está esperando, definitivamente te va a disparar los niveles de satisfacción. Otro modelo que pudiéramos hablar sobre necesidades es el de Juran. Este es uno de los que a mí en particular me gusta. Juran básicamente dice que hay 5 formas de necesidades. Están aquellas que son las declaradas, lo que el cliente me dice, un poco lo que serían las motivadoras de Kano.
Los clientes te dicen qué es lo que ellos quieren, pero hay otras que son las reales, que son lo que los clientes en realidad quieren, que son dos cosas diferentes. Si por ejemplo yo le digo a ustedes, o mejor dicho, si ustedes se ponen a ver televisión, ustedes en realidad no quieren ver televisión, lo que están buscando es alguna forma de entretenimiento. Si ustedes van a un restaurante y piden una pasta, en realidad ustedes no quieren una pasta, lo que quieren es alimentación y algo que sepa bien. Si ustedes quieren un carro, por ejemplo, posiblemente en realidad no es el carro lo que ustedes quieren, sino un medio de transporte. Entonces, esa necesidad real es lo que ustedes tienen que enfocarse en descubrir, porque eso al final lo que ustedes van a lograr, que sea un producto que vaya acorde a lo que el cliente está requiriendo. Muchas veces el cliente te dice que quiere una cosa, pero en realidad lo que está necesitando es otra. Y le voy a poner un ejemplo también con nosotros acá en Suprema. A veces un cliente nos pide a nosotros un curso, por poner un ejemplo, un curso de auditor interno en tal norma. Sin embargo, cuando empezamos a indagar y a preguntar y a investigar, lo que el cliente está necesitando es otra cosa. Él te lo dice verbalmente, sin embargo es importante saber qué es lo que hay detrás de esa declaración que está haciendo el cliente para poder enfocar o detectar en particular esa necesidad y poder saber qué producto o servicio en realidad va a cubrir esa necesidad. Un poco es lograr que el producto, al final cuando el cliente compra un producto, lo que está buscando es que el producto haga un trabajo por ellos. Entonces tratar de identificar cuál es ese trabajo que ellos están buscando que el producto haga por el cliente. Esa es la diferencia entre declaradas y reales. Y hay una gran brecha entre cada una de esas dos. Está la percibida, que es lo que el cliente cree que está deseando. Están las culturales, que es el estatus que ofrece un producto. Como habíamos visto en la pirámide de Maslow, hay una parte bien arriba, donde es la parte de autorrealización. Y le comentaba, por ejemplo, que hay algunas personas que andan buscando en algunos productos, por ejemplo, la parte de estatus. Le voy a poner un ejemplo con los vehículos. Una persona que compra un Lexus definitivamente no solamente está buscando suplir una necesidad de transporte, también está buscando suplir una necesidad de sentirse superior o tener un cierto estatus. Al contrario, alguien, por ejemplo, que se compra tal vez una marca un poco más barata, un Toyota o un Honda, posiblemente lo que anda buscando es alguna necesidad en cuanto a transporte y confort. Eso es básicamente lo que buscan. Pero las culturales, pues básicamente van un poquito más allá y tienen que ver con la parte también del estatus. Y la no intencionada es la forma que el cliente utiliza el producto, pero utiliza de una forma que no, para el cual el producto no estaba hecho. Por ejemplo, no sé si conocen Procter & Gamble, es una empresa que tiene un montón de productos. La empresa, uno de sus productos era básicamente jabón para lavadora. Ellos empezaron a comercializarlo en la India y los clientes allá en la India empezaron a utilizar el jabón, pero para lavar a mano. Ese jabón que utilizaban allá, se utilizaba en la India para lavar en la mano, empezó a hacerle daños en la piel, a causarle heridas, porque era un jabón que no estaba hecho para lavar a mano, estaba hecho en realidad para lavar en lavadora. Entonces lo que hizo Procter & Gamble fue básicamente cambiar el producto para adecuarlo a lo que el cliente en realidad estaba necesitando. Eso también es otra manera muy importante y una forma de nosotros descubrirlo a través de la observación de cómo el cliente utiliza el producto o el servicio para poder detectar si en realidad lo está utilizando de acuerdo a cómo fue diseñado inicialmente. ¿Cómo se determinan las necesidades? Bueno, hay estudios de mercado, se puede hacer por observación. Observación es lo que le comentaba, por ejemplo, Procter & Gamble básicamente como descubrió que los clientes utilizaban el producto, era observando cómo ellos lo estaban utilizando. Entonces, esa es una buena fuente de cómo determinar lo que el cliente anda buscando o qué trabajo anda buscando que el producto haga por él. Están los focus group o grupos focales, que básicamente buscar alrededor de 4 o 6 personas y hacer una especie de dinámica en donde hay un facilitador o un moderador y se van haciendo una serie de preguntas y a partir de ahí se va recopilando información. Las quejas pudieran ser también una fuente. Posiblemente cuando un cliente se queje significa que el producto no hizo el trabajo que él andaba buscando que hiciera. Y las encuestas de satisfacción previas también pudieran ser una fuente
y descubrir las necesidades. Todas estas fuentes también pudieran utilizarse en conjunto para tener mucho más información. Luego que ya yo tenga mis necesidades, que es lo que el cliente en realidad quiere, entonces ya yo procedo a determinadas fuentes de información de donde yo pudiera sacar indicadores para la satisfacción del cliente. Estos son algunos indicadores indirectos. Por ejemplo, ya habíamos mencionado la parte de las quejas, que son retroalimentaciones del cliente. También las felicitaciones es un tipo de retroalimentación que pudiera servir de indicador indirecto para medir la percepción del cliente. Esto es importante guardarlo. Muchas veces uno se enfoca solamente en registrar las quejas, pero también es importante registrar las felicitaciones porque eso en realidad te dice si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, y qué bueno que si te mandaron las felicitaciones porque te dicen que lo está haciendo muy bien, que el cliente se esmeró en enviar una felicitación. También frecuencia de devoluciones, reparaciones y otros indicadores de desempeño del producto. Eso pudieran ser algunas fuentes de indicadores indirectos. ¿Qué tanto nos están devolviendo el producto? ¿Por qué se están devolviendo? ¿Qué tanto se están mandando a reparar? ¿Por qué se están dañando? Eso pudieran ser algunas fuentes de insatisfacción. Obviamente, si el cliente está devolviendo o mandando a reparar mucho el producto, posiblemente no esté muy satisfecho. Datos sobre la comunicación. El personal de venta y de marketing por lo general tiene interacciones directas con el cliente y pudieran ser una buena fuente de información. Informe de encuestas al proveedor realizadas por organizaciones clientes. Esto, por ejemplo, es cuando un cliente realiza una encuesta de satisfacción, pero a un proveedor. Por ejemplo, nosotros utilizamos los hoteles o los salones para impartir las capacitaciones. A pesar de que nosotros somos el cliente del hotel, quienes al final hacen la evaluación del salón son nuestros clientes, que son los participantes del curso. Entonces, al final, los clientes de nosotros son los que evalúan a nuestro proveedor. Informe en los medios de comunicación. Esto es importante. Yo una vez tuve un caso, o vi un caso de una organización donde un sector se le quejaba de manera pública en un periódico, y cuando tuve la oportunidad de hablar con la persona que manejaba el sistema de calidad en la organización en la cual recibía la queja, yo le comentaba que eso definitivamente tenía que registrarlo como una queja, porque de hecho salió en los medios de comunicación, salió en un periódico. Entonces definitivamente hay que darle tratamiento, comunicarse con la persona o con representantes de ese sector, investigar la causa y así sucesivamente, hasta que ese sector o ese cliente estuviera conforme con el proceso de tratamiento de queja, o por lo menos lograr una respuesta y el cierre de la queja ya definitiva. Estudios sectoriales o de industria también son otras fuentes, base de datos, y las redes sociales. Hoy día, donde definitivamente el mundo está más conectado, las redes sociales también te pueden dar una noción de cómo está la satisfacción del cliente. Hay algunas empresas donde reciben muchas quejas en las redes sociales y hay otras, por ejemplo, que reciben también felicitaciones. Obviamente, en el caso de las redes sociales, con cuidado, porque sí hay casos donde definitivamente algunas empresas le pagan a otras para que empiecen a publicar malos comentarios sobre alguna marca, o también viceversa. Entonces, también es algo que hay que utilizarlo con cuidado. Y algunos métodos directos son las encuestas cualitativas, entrevistas personales profundas. Básicamente son las entrevistas que se hacen entre entrevistado y entrevistador. Y se le llaman profundas porque la idea es recopilar la mayor cantidad de información posible. En realidad son entrevistas un poco más elaboradas que las encuestas que comúnmente se llevan a cabo en las organizaciones. Grupos de debate. También tenemos encuestas cuantitativas, que aquí entonces hay que tener en cuenta la selección del tamaño de la muestra y del método de muestreo, y recopilación de los datos de la satisfacción del cliente. En la encuesta cuantitativa es donde nosotros nos vamos a enfocar en esta charla. El siguiente punto tiene que ver respecto al muestreo. Y antes de iniciar, con la parte de muestreo, le voy a poner otra pregunta acá
de sondeo para que entonces me la contesten. Ok, estos fueron los resultados. La mayoría respondió que depende, definitivamente va a depender el tamaño de la muestra. Algunas personas dicen que el 10% de la población, en realidad, ese no es al menos no es un método estadístico de determinar el tamaño de la muestra. Y el método recomendable para determinar el tamaño de la muestra es un método estadístico. De hecho, el 10% pudiera ser poco manejable en el caso de que yo tenga una población muy grande. Por ejemplo, si yo tengo una base de datos de cliente de 20.000, el 10% de 20.000 posiblemente serían 2.000. Entonces, entrevistar a 2.000 personas definitivamente va a ser muy costoso. Y utilizando un método de muestreo estadístico y también un método o una forma de muestreo, definitivamente yo puedo entrevistar menos personas y aún así pues tener una muestra representativa. El concepto de muestreo, vamos a ver cuál es la diferencia entre la muestra y la población. Básicamente la muestra es el subconjunto de la población en estudios. Yo dije que mi población de estudios, que lo habíamos visto en algunos slides más para atrás, sería todos nuestros clientes de los servicios de capacitación. Entonces la muestra sería un subconjunto de esos clientes de nosotros porque definitivamente no vamos a tener la capacidad, no vamos a tener los recursos para poder hacer una entrevista a todos los clientes, pero yo pudiera elegir una muestra que básicamente sería un subconjunto de esa población que yo había definido previamente. Y aquí lo podemos ver en gráfico. Si cada una de estas bolitas serían diferentes personas, aquí hay personas de color azul, verde y roja, significan personas con diferentes características. Algunas son masculinos, de género masculino, femenino, o pudiera ser edad, etcétera. La idea es yo tomar un subconjunto, extraer un subconjunto de esa población, que es lo que sería la muestra. Ahora, la muestra debe de tener una característica muy importante. Perdón, creo que no se estaba viendo, ahora sí. Bueno, les comentaba que en este gráfico se puede ver la diferencia entre población y muestra. En este caso, la población serían cada uno de estos punticos aquí en el círculo grande. Y vamos a suponer que cada uno de estos puntos serían edades, o sería, por ejemplo, de 13 años, 15 o 50 años, sería género, femenino, masculino, etcétera. Entonces la idea es yo extraer un subconjunto de esa población, que es lo que sería la muestra. Entonces esa muestra debe de cumplir con una condición que debe de ser representativa. Es decir, que si aquí yo tengo, por ejemplo, 5 azules, 2 verdes y 3 rojas, pues la idea es tratar de entrevistar una cantidad más o menos parecida a lo que hay en la población para que pueda ser representativa. Si solamente entrevisto las rojas o solamente las azules, las conclusiones que yo voy a sacar respecto a esa población a partir de la muestra pudiera ser o estaría errónea. Ahora, los valores que se calculen a partir de una muestra se le van a conocer como estadísticos, mientras que los valores calculados a partir de la población se les conocen como parámetros. ¿A qué me refiero con valores? Valores pueden ser promedios, pueden ser desviaciones estándares, pueden ser media, etcétera. Si yo calculo la media de una muestra, eso sería un estadístico. Si calculo la media de una población, eso sería un parámetro. Fíjense que ahora estamos entrando un poquitico a la parte de estadística. A algunas personas no les gusta. Sin embargo, es importante tener un método
estadístico a la hora de realizar una encuesta de satisfacción para poder tener resultados que sean confiables. El tamaño de la muestra se puede determinar utilizando algunos de los siguientes criterios. Tenemos la selección por medio del juicio históricos. Este es el menos recomendable. Sin embargo, si ya en la industria en la cual uno está trabajando se tiene establecido que va a ser tal tamaño de muestra, porque es lo que básicamente se ha ido construyendo a partir de la experiencia, entonces definitivamente se puede utilizar. Sin embargo, si uno no tiene experiencia previa o no hay un estándar definido en la industria, entonces definitivamente habría que buscar otras consideraciones. Por ejemplo, por presupuesto, cuánto yo puedo invertir, cuántas personas yo puedo encuestar en base a los recursos que yo tengo. Y la más recomendable que sería precisión estadística, que es lo que nosotros estamos, lo que vamos a comentar ahora. Y también están consideraciones también analíticas. Como comentaba, el tamaño de la muestra, importante que se determine de forma estadística para lograr una mejor confiabilidad en los resultados. El tamaño de la muestra depende de diferentes factores. Está el tamaño de la población, nivel de confianza deseada y el ancho de intervalo de confianza, que sería el margen de error. No sé si ustedes han visto las encuestas que se publican cuando estamos en campaña política, donde ustedes van a ver que, por ejemplo, un candidato tiene el 51%, más o menos tanto por ciento de los votos. Ese más o menos tanto es lo que se conoce como el margen de error o el intervalo de confianza. No le voy a explicar cómo se calcula manualmente. De hecho, le voy a enseñar una página donde pueden sacar ese dato. Otra consideración es que además del tamaño de la muestra, es importante determinar el método de muestreo. El tamaño de la muestra no es lo único que nosotros deberíamos de considerar a la hora de tener una muestra representativa de la población. Y de realizarse correctamente el cálculo de la muestra y la selección del método, el error provocado por el muestreo se reduce. Esta es la fórmula, además se la presento para que la conozcan. Sin embargo, hay páginas donde definitivamente se puede sacar de manera automática. Voy a... de un segundito en lo que voy y busco la página para mostrarle. Ok, acá es una página, le voy a pasar el enlace aquí vía chat, pueden de hecho seguirme. Y aquí es una calculadora para el tamaño de la muestra, ustedes pueden utilizarla. Fíjense que hay diferentes campos que les piden. Uno es el intervalo de confianza y otro es el nivel de confianza. El intervalo de confianza es básicamente lo que le había comentado, el más menos tanto. Si por ejemplo yo quisiera, que es lo que comúnmente se utiliza, un intervalo de confianza de 5, eso es lo más práctico. Y el nivel de confianza de 95 también es lo que comúnmente se utiliza. Y mi tamaño de la población sería de 5.000 clientes. Le doy calcular y ese es básicamente el tamaño de la muestra que necesito. Si le aumento a 10.000, fíjense que el número no me varía mucho. Si lo aumento a 1.000.000, básicamente el número también se va quedando igual. Por eso les decía que tenerla o sacarle la muestra en base a un porcentaje pudiera no ser muy práctico, porque el 10% de 1.000.000 es un montón de personas. Entonces, en realidad, la idea es utilizar un método estadístico. Y esto significa que cuando yo calcule el resultado, si por ejemplo mi índice de satisfacción dio en un 95 o 94, mi intervalo de confianza sería 94 más menos 5, por poner un ejemplo. Eso quiere decir que mi índice andaría entre 89 a 99 en caso de que diera ese resultado. Y el nivel de confianza es qué tan seguro yo estoy
de que ese es el intervalo correcto. Si yo dije que mi intervalo de confianza es de 5, es decir, de 95 más menos 5, ¿qué tan seguro yo estoy que ese es el intervalo correcto en el cual se encuentra la media? Es un concepto estadístico, pero básicamente el propósito de presentarle esto es para que tengan una idea de cómo calcular el tamaño de la muestra. Otro aspecto importante acá es que no todo el mundo le va a contestar a ustedes la encuesta. Una vez busca los clientes a quienes encuestar o lo manda por una base de datos por correo. Sin embargo, la respuesta va a ser definitivamente menor. Entonces, hay algo que se llama un factor que uno calcula para tratar de estimar o tratar de buscar ese número que uno anda, o ese número de la muestra que uno anda calculando. Por ejemplo, si la muestra obtenida aplicando la fórmula fue de 200, vamos a suponer que ustedes fueron la fórmula que le presenté y la fórmula dice que tienen que buscar 200 clientes para que pueda ser representativa en cuanto a tamaño. Si por experiencia ustedes saben que la tasa de respuesta es de un 30%, es decir, que solamente el 30% de los clientes responden a sus encuestas, entonces ustedes utilizan este cálculo y esto lo que significa que ustedes tienen que buscar 667 clientes para poder lograr una tasa de respuesta de 200, que es lo que en realidad necesita. Entonces este cálculo es importante en el caso que ustedes conozcan cuál es la tasa de respuesta. Como le había comentado, esa es muy común en la práctica, que no todo el mundo te responda a las encuestas de satisfacción. Y este cálculo es bien sencillo, básicamente es dividiéndolo entre esa tasa de respuesta, el tamaño de la muestra que yo necesito. Les comentaba que no solamente el tamaño de la muestra es importante, también es importante elegir el método del muestreo. Y aquí le voy a explicar brevemente cuál es la diferencia entre algunos métodos de muestreo, como el aleatorio simple y el estratificado. El aleatorio simple es donde todas las personas tienen la misma oportunidad de ser escogido. Si por ejemplo aquí tienen todas estas bolitas de colores, pues todas las bolitas tienen la misma oportunidad de ser escogido y uno lo toma al azar. Es como si todas ellas estuvieran en una funda, me tapo la cara y la voy escogiendo sin yo mirar para que todo el mundo tenga la misma oportunidad. Sin embargo, cuando es el estratificado, básicamente yo me voy guiando de que la muestra que yo tengo en realidad sea la misma proporción que está en la población. Por ejemplo, si la muestra es de 5, como habíamos visto anteriormente, se toma la misma proporción que hay en la población. Si hay 5 azules o el 50% son azules, de esas 5 de la muestra, el 50% deberían de ser azules. El 20% de la muestra debería ser verde y el 30% de las rojas pues y el 30% deberían de ser rojas. Es un poco tratando de parecerse lo más posible a la población de estudio. Esto es importante hacerlo principalmente cuando yo tengo clientes que representan un mayor beneficio o un grupo de clientes que representan mayor beneficio en mi organización que otro grupo de clientes. Bueno, luego del muestreo, ya sea la parte difícil o la que a veces un poquito más complicada de entender. Luego de haber hecho el muestreo utilizando diferentes métodos de muestreo, empezamos a construir el cuestionario. Aquí hay algunas prácticas para la construcción de la encuesta. Para construir el cuestionario es importante tomar en cuenta lo siguiente: el tamaño del cuestionario, las secciones que tiene el cuestionario, que las instrucciones sean claras, si se incluyen preguntas de importancia, que estén junto a las preguntas de satisfacción y básicamente las preguntas de importancia son preguntas que uno las dirige al cliente o al encuestado, donde te vaya a decir cuáles características, cuál atributo que nosotros estamos midiendo en la encuesta son más importantes para el cliente. Y son preguntas del tipo del 1 al 9, ranquee o determine cuáles de las siguientes preguntas son más importantes para ustedes. Entonces, si le coloca una más importante, o si al contrario, si es 9 más importante, si es 1 menos importante, etc.
El diseño que sea atractivo y profesional. Una vez tuve un caso donde diseñamos un cuestionario y era un cuestionario clásico donde tenían cuadros donde básicamente las personas iban a hacer un cotejo si estaban satisfechos no estaban, o estaban insatisfechos con un servicio. Y en esta empresa donde estábamos construyendo la encuesta, como era un grupo de clientes de un bajo nivel, ellos pensaban que esos recuadros donde tenían que hacer el cotejo eran recuadros donde ellos iban a escribir. Entonces las encuestas se nos dañaron. Algunos decían, ponían que sí, otros te cotejaban, otros te empezaban a escribir un montón de cosas. Entonces al final las encuestas no nos sirvieron de mucho y tuvimos que cambiar el diseño. ¿Cómo hicimos el diseño más atractivo? Entonces sería ya publicando, colocando caritas o haciendo algo más gráfico, algo que vaya dirigido al ese público que nosotros estábamos enfocando a la encuesta. Otra opción hubiera sido colocar a un encuestador que vaya haciendo las preguntas y vaya entonces llenando las encuestas por el cliente. Utilizar preguntas abiertas, a menos dos. Las preguntas abiertas definitivamente le dan mucha información y le ayuda a entender el contexto de esa calificación que el cliente le ha puesto en la encuesta o en el cuestionario. Y también utilizar preguntas cerradas. Algo importante, no preguntar lo que ya se sabe. Hay por ejemplo, preguntas del tipo, ¿cuánto tiempo usted lleva haciendo nuestros clientes? Eso debería de saberlo la organización, porque hoy día definitivamente con la base de datos, ya uno sabe desde qué tiempo el cliente nos está comprando el producto y el servicio. Preguntar cosas redundantes, que ya uno lo sabe, definitivamente lo que hace es que alarga el proceso de la encuesta, y a las personas no les gusta mucho contestar este tipo de cosas, entonces hay que tratar de hacerlo lo más simple, lo más corto y breve posible. Incluir una pregunta de satisfacción general, de manera que yo pueda hacer un análisis de correlación. La satisfacción general significa una pregunta del tipo, después que ya contestaron todas las preguntas de arriba, al final uno coloca de forma general cómo usted se siente con el producto o el servicio recibido. ¿Para qué eso? Porque si el cliente te contesta todas las preguntas de arriba como muy bueno, pero la última pregunta, que sería de satisfacción general, te la contesta como regular, significa que hubieron algunas métricas o algunos atributos que le faltó a la encuesta que ustedes no están midiendo y que posiblemente hay que agregar solo a la encuesta de satisfacción. Otro aspecto importante es la escala de medición. Hay diferentes escalas y aquí le voy a poner otro sondeo. Para ver si ustedes, a ver cómo ustedes me contestan. Ok, estos fueron los resultados. En realidad la primera, la que es malo, bueno, muy bueno y excelente, una escala que no debería de usarse, no es recomendable. La de abajo sí, malo, regular, bueno y excelente. La razón por la que la primera no es recomendable es porque se conoce como una escala sesgada. En realidad hay más del lado bueno que del lado malo y prácticamente uno está buscando que el cliente te conteste de una manera positiva. Entonces la escala de abajo es una escala balanceada, tiene tanto del lado positivo como bueno y excelente, pero también tiene la misma cantidad del lado negativo que sería malo y regular. Entonces lo importante es que la escala esté balanceada. Se pueden utilizar frases como totalmente de acuerdo, neutral, en desacuerdo. Se puede utilizar frases como muy insatisfecho, satisfecho, etcétera.
pero lo importante es que la escala esté balanceada. Estos son algunos otros tips. Ya habíamos visto de la escala sesgada. Cuidado con las preguntas que son inducidas. Por ejemplo, aquí podemos ver qué tan bueno fue el servicio prestado. Esta parte de acá es lo que está induciendo al cliente que le conteste que es bueno. Ya uno le está poniendo cuál es la respuesta que nosotros queremos en la misma pregunta. Una mejor forma sería cómo califica el servicio prestado. Otro error que lo he visto común en las encuestas es tener dos preguntas en una. ¿Cómo evalúa la cordialidad y la atención del empleado? Si, por ejemplo, un cliente nos califica como malo, ¿cómo vamos a ver que se está refiriendo a la cordialidad o a la atención? O sea, ¿cuáles son las dos características nosotros estamos midiendo? Lo ideal o la forma correcta sería dividir las dos preguntas, una para cada atributo. Por ejemplo, cómo evalúa la atención del empleado, y pudiera haber otra que diga cómo evalúa la cordialidad del empleado. Entonces hay que tener también cuidado con eso. Otro aspecto importante es la preencuesta. La preencuesta es básicamente una encuesta antes de realizar la encuesta formal, y la preencuesta se realiza en un grupo reducido de la población de estudio, a 2 o 3 clientes de la organización. La razón por la que se realiza esta encuesta es para determinar algunos de estos factores que están acá en pantalla. Por ejemplo, si el entrevistador, en caso de que sea una encuesta realizada por un entrevistador, leyendo las preguntas, pues haya leído las preguntas de manera como estaban escritas. Si el entrevistado pidió clarificación, si el entrevistado no entiende desde la primera lectura o de la primera vez que leyó la pregunta, si hubo algo que no estuvo claro desde esa primera vez, significa que hay que cambiarlo y significa que debe de ser mejorada la redacción. Si el entrevistado contestó incorrectamente una pregunta, en la cual el entrevistado tuvo que intervenir. Si estaban las instrucciones claras, si también pidió clarificación en cuanto a las instrucciones, significa que hay que mejorar la redacción. Si estaban las preguntas enunciadas correctamente, y si tuvo el entrevistado algún problema entendiendo el tipo de respuesta que se esperaba. También uno pudiera preguntarle en ese mismo momento, en la preencuesta, al cliente, qué otras preguntas considera que debería de agregarse en la encuesta de satisfacción y que tal vez no aparecieron ahí. En ese momento de la preencuesta, como un plan piloto, ustedes incluso le pueden decir al cliente que están corriendo una preencuesta y que durante eso pues también quisieran oír su retroalimentación respecto al cuestionario y qué oportunidades de mejora tienen. Eso para que cuando vayan ya a correr la encuesta final, vayan ya con un producto mucho más elaborado, con un cuestionario mucho mejor elaborado. Esto rara vez lo he visto que lo utilizan, sin embargo es importante. Y es una forma de ustedes evitar un problema que después que hayan entrevistado 300 personas, se dieran cuenta que la encuesta o la forma en que se redactó la encuesta tuvo su deficiencia. Entonces mejor correr una preencuesta con grupos reducidos. Aquí no hay que sacar muestra, uno puede tomar 2 o 3 números al azar, 10, 12, 5, y a partir de ahí entonces realizarle ajuste al cuestionario para empezar a correr la encuesta formal. Luego el análisis de datos, ya después que tenga recopilado los datos de la encuesta, procedo a hacer un análisis, hay análisis directos. Le comentaba que muchas personas solamente se confían de la media, sin embargo, la media no es el único instrumento, no es la única herramienta que tenemos para nosotros analizar la información. Es una de ellas, definitivamente se puede sacar, nos va a aportar una información, pero también hay otros, como por ejemplo mediana, que significa cuál es el valor que está exactamente en el medio. El rango y la desviación estándar, a mí me gusta mucho la desviación estándar, porque nos dice qué tanto nos está variando a nosotros los datos. Si una desviación estándar es muy grande, significa que la consistencia del resultado, o mejor dicho de otra manera, que los resultados de esa encuesta son inconsistentes. Entonces está teniendo opiniones muy diversas entre un grupo de clientes y otro. Y hay un señor que dice que el cliente no siente el promedio, el cliente lo que siente es la variación. Mientras más inconsistente sea mi producto y mi servicio, entonces significa que mayores problemas de calidad yo tengo y debo de tratar de disminuir esas variaciones. Entonces es importante analizar también la desviación estándar para ver
qué tan consistentes son las respuestas entre un grupo de clientes y otro. Algo importante, estos análisis deben de utilizarse solamente si las escalas son continuas, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, o sea, son básicamente con números. Si utilizan escalas categóricas, por ejemplo, de acuerdo, totalmente de acuerdo, no estoy de acuerdo, entonces ustedes no pueden sacarle media a eso, porque definitivamente no pueden sacar un promedio de estoy de acuerdo con estoy en desacuerdo. Lo que tendrían que hacer un análisis en base a qué porcentaje contestó que estaba de acuerdo y qué porcentaje contestó que no estaba de acuerdo. Pero si tienen escalas numéricas, entonces pueden sacar medias, promediar, sacar desviaciones estándares. Y esto es un dato importante. Mañana tenemos una charla de estadística y voy a abundar un poquito más en el concepto de desviación estándar. Luego que yo tenga el análisis y y haya sacado ya conclusiones, entonces lo valido. La validación significa cómo está mi índice de satisfacción respecto a otros indicadores de la organización. Por ejemplo, si mi índice de satisfacción ha ido aumentando a través del tiempo, entonces yo esperaría que mis quejas también vayan disminuyendo. Yo esperaría también que las reparaciones o los retrabajos o los costos por la mala calidad también vayan disminuyendo. Igual esperaría que otros indicadores como por ejemplo participación del mercado vayan aumentando conforme mi satisfacción del cliente también vayan aumentando. Es decir, debería de haber una relación entre los resultados de un indicador y los resultados de otro indicador. Haría poco sentido si de repente mi satisfacción del cliente va aumentando, pero también se me van disparando las quejas. Significa que de algunos de los dos indicadores hubo una mala medición y habría que investigar el caso. La idea es ver qué tan consistentes son los resultados con de la satisfacción del cliente respecto a los resultados de otros indicadores. Y por último, el plan de acción. Ya después que yo tenga haya hecho esa validación, haya sacado mis conclusiones, entonces preparo un plan de acción. Sin embargo, para yo preparar un plan de acción es importante entender la variación, y aquí repito de nuevo este concepto. Muchas personas, cuando están sacando o están dándole seguimiento a las encuestas, a los índices de satisfacción del cliente a través del tiempo, si por ejemplo yo hice un estudio ahora en septiembre y salió en 85% de 100, y luego hago otro estudio y salió, por ejemplo, en 83, lo hice, vamos a suponer, 3 meses después, y me bajó 83, muchas personas ya empiezan a decir que hay que sacar un plan de acción porque nuestro índice está bajito, y empiezan a proponer muchas ideas y muchas acciones, y de repente esa variación que hubo, que bajó de 85 a 83, fue parte de una variación normal. Es común, es normal que existan variaciones respecto al índice a través del tiempo. Puede en un momento subir un poquito, bajar otro poquito. Lo importante es tener esa variación pequeña. Ahora, no es lo mismo que yo diga que me bajó de 85 a 84, a que yo diga que me bajó de 85 a 75. Entonces ahí definitivamente hubo un cambio que impactó negativamente al índice. Igual pasa lo contrario. Si aumentó de 85 a 86, eso no quiere decir que la acción que yo tomé o las acciones que yo haya tomado hayan sido eficaces. Más bien lo único que puede decir es que esa variación que ocurrió simplemente sea normal y sea parte del error del muestreo y también de todos los métodos que nosotros estemos utilizando. Entonces hay que tener muy claro ese concepto de variación, porque de lo contrario vamos a estar tomando acciones, vamos a estar proponiendo ideas, vamos a estar invirtiendo recursos en cosas que definitivamente no nos va a agregar ningún valor y que posiblemente no va a tener ningún impacto significativo en cuanto a la satisfacción del cliente. Y estos cambios se evalúan, esta parte de la variación, utilizando herramientas estadísticas. Ahí hay prueba de hipótesis para determinar si el cambio ha sido estadísticamente significativo o no. Aquí no entro en abundancia todo un mundo, pero por lo menos para que vayan entendiendo este concepto de la variación. Y esto no significa que de la noche a la mañana van a cambiar su programa de satisfacción del cliente, sino que poco a poco vayan involucrando esas herramientas estadísticas para que cada vez su análisis de satisfacción del cliente sea mucho más robusto. Por ejemplo,
una experiencia de nosotros. Nosotros iniciamos básicamente empezando a recopilar la satisfacción del cliente con las encuestas en los cursos. La íbamos tabulando, simplemente hacíamos promedios sencillos. Y hoy día ya estamos haciendo análisis mucho más robustos que van desde, por ejemplo, análisis de correlaciones que nos permiten a nosotros decir qué tan importante es un atributo respecto a otro, pero de una manera indirecta. Y eso te aporta muchísimo valor y te aporta mucho conocimiento en cuanto a que un cliente le da más peso respecto a un atributo que a otro. Y nada, agradecerles por su participación. Antes de empezar con la sesión de preguntas y respuestas, le voy a dejar con Giselle para que le haga un breve anuncio. Nuevamente, buenas tardes. Buenas tardes nuevamente. En esta ocasión, para conversarles un poco respecto al programa que tenemos de preparación para la certificación de ingeniero de calidad, que no es más que una solución integrada para prepararse para la certificación más reconocida a nivel mundial en cuanto a ingeniería de la calidad se refiere. Es un programa que incluye capacitación, materiales de estudio, simulacros y seguimiento de asignaciones dejadas por el instructor, todo para afianzar los conocimientos a suministrar durante la formación. De esta forma, el participante realiza una sola inversión donde encontrará todos los recursos para prepararse y tomar el examen. Este programa consta de 96 horas de formación y no se limita a explicar y repasar los temas del examen, sino que las sesiones de entrenamiento van acompañadas de talleres, dinámicas y ejercicios para afianzar los conocimientos adquiridos durante las cátedras. El material de estudio incluye un original del primer del Quality Council of Indiana, el cual es el material de estudio más reconocido para certificaciones de calidad. El examen que aplica la ASQ es a libro abierto, por lo que incluimos un material compilado que incluye todas las fórmulas, tablas, notas, para evitarle pérdidas de tiempo durante el examen. Esto lo convierte en un excelente recurso para estudio. También está incluido dentro del programa un examen simulado, el cual incluye 8 horas adicionales para realizar un examen simulado, estudiar los resultados de la simulación, permitiendo que los participantes pongan en práctica las estrategias para completar el examen y a la vez los conocimientos adquiridos durante el curso. Los facilitadores del programa son personal calificado, entre ellos cuentan con las certificaciones de ingeniero de calidad, Six Sigma, Project Management y Auditor Líder ISO 9001. Este programa está diseñado bajo un sistema de gestión ISO 9001 y la impartición del mismo también se gestiona a través de nuestro sistema de gestión de calidad. Para mayor información respecto a este programa de formación, puede contactarnos a cualquiera de los números correo electrónico que aparecen en pantalla. Muchísimas gracias por su tiempo. Les dejo nuevamente con el ingeniero Rafael Mateo. Ok, ahora sí podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Pueden hacerlo a través del chat. Yo voy a estarlas leyendo. Ok, vámonos con la primera, es de Gladys Almonte.
La tabla militar estándar 105E se puede utilizar para encuestas de satisfacción y auditorías para el control de un proceso. Bueno, me parece que esto es más que una pregunta, creo que un comentario. Si hay tablas, si se pudieran utilizar valores que estén tabulados, siempre y cuando sean ya a partir de normas que sean reconocidas a nivel de industria. La militar estándar es una de ellas. Lo que hay que tener cuidado, hay unas militar estándar que no son para encuestas de satisfacción, sino más bien son para otros fines. De hecho, hoy día, esas militar estándar que se utilizan para inspección y muestreo se conocen como ANSI Z1.4 y ANSI Z1.9, y esas no se utilizan, por lo menos esas en específico no se utilizan para encuestas de satisfacción. Una pregunta de Viana: ¿cómo se hace la validación del análisis? ¿Cuáles serían los resultados aceptables cualitativo o cuantitativo? La validación del análisis lo puede utilizar, y aquí hay algunas herramientas que son un poco avanzadas, por ejemplo, análisis de correlación. Tú pudieras, y se puede hacer en Excel, de hecho, tú pudieras correlacionar los resultados de un indicador respecto a los resultados de la encuesta de satisfacción del cliente. Entonces, a partir de ese análisis de correlación, tú pudieras establecer si la correlación es negativa o positiva. Por ejemplo, si estás midiendo correlación en cuanto a quejas, en cuanto a índice de satisfacción del cliente, lo ideal sería que la correlación fuera negativa, que a medida que aumenta la satisfacción del cliente, te disminuyan las quejas. Es una manera de cómo se pudiera hacer la validación del análisis. Andrea Socorro nos pregunta si se pueden compartir las diapositivas. Nosotros en realidad estamos grabando la charla y la vamos a subir a YouTube, por lo que nosotros les vamos a ofrecer los links tan pronto esté disponible. Y ahí pueden verla cuantas veces deseen. Cristian Severino nos pregunta: en caso de que solamente tengamos un cliente directo, ¿podemos medir la satisfacción directamente con las quejas y devoluciones del único cliente? Yo te diría, si solamente tienen un solo cliente, pues simplemente de vez en cuando pásenle una encuesta de satisfacción. Ahí lo que pasa es que como un solo cliente no lo haría muy seguido. Yo pudiera hacerlo cada 6 meses o en el peor de los casos cada un año, y a través de las devoluciones o cualquier queja que ese cliente le dé a ustedes, yo pudiera complementar ese estudio de satisfacción. Pero yo no descartaría la encuesta de satisfacción. O como un solo cliente, de repente también se pudiera tener una entrevista ya un poco más profunda, donde se pueda recopilar un poquito más de información. Pero las quejas y las devoluciones serían datos complementarios a la encuesta que le pasen al cliente. Dania Méndez nos hace una pregunta: un enfoque al cliente es más relevante que la empresa identifica a sus clientes más que a sus consumidores. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Esa pregunta no me quedó muy clara. Si el enfoque al cliente es más relevante que la empresa identifique a sus clientes más que a sus consumidores. Porque no entiendo muy bien la pregunta, pero básicamente los consumidores son también clientes de una organización. Lo que pasa es que sería un grupo diferente. Los consumidores serían básicamente el cliente que utilizaría el producto, sería el usuario. Y hay otros clientes que pudieran ser intermediarios. Y los dos son importantes. Lo que pasa es que los dos van a tener atributos diferentes o características diferentes que le van a exigir a la organización. Por ende, posiblemente haya que buscar métodos diferentes para medir la encuesta de la satisfacción del cliente. Inés Arias nos pregunta cómo se puede medir el porcentaje de la satisfacción del cliente. Si te refieres con porcentaje, me imagino que sería el índice de satisfacción. Como comúnmente lo hacen las organizaciones, sacando un promedio. Se puede hacer sacando el promedio. Hay otra manera,
que es ponderando el promedio, dependiendo de qué tan importante califique un cliente un atributo o una pregunta respecto a otra. Por ejemplo, le voy a poner un slide que no lo llegué a poner, pero para que lo tengan como un ejemplo. Si yo tengo diferentes preguntas, vamos a suponer que estas son las preguntas de una encuesta de satisfacción que ven por acá. Y en la segunda columna, ustedes están viendo el grado de importancia. Mientras más alto el cliente haya calificado esa pregunta respecto a importancia, significa que mayor importante es esa pregunta o ese atributo que está midiendo la pregunta. Ese grado de importancia, ustedes se lo preguntan al cliente. Hay métodos indirectos que se puede sacar, como el análisis de correlación, pero ya es un tema que va mucho más allá de la charla. Directamente se lo pueden preguntar al cliente, estableciendo preguntas también a nivel de un cuestionario, donde ustedes le digan, de los siguientes atributos, califique cuáles serían los más importantes y los menos importantes para usted. Entonces, ese grado de importancia lo puede hacer del 1 al 10, donde 10 es el más importante y 1 es menos importante. Luego que yo tenga esos grados de importancia, saco un factor, que básicamente es dividiendo entre la suma de cada uno de ellos, y ese factor lo voy multiplicando con el resultado que obtuve de la encuesta, o sea, como me calificó el cliente. Sumo todo eso y ese sería mi índice. Esto es lo que se llama un promedio ponderado, porque yo lo que estoy sacando es un promedio tomando en cuenta cuáles son los atributos más importantes para el cliente y cuáles son los menos importantes. Eso significa que en las preguntas donde yo tuve menor calificación, pero que el cliente le dio mayor importancia, esas son las preguntas donde yo debo de enfocarme. María Viola Payano nos dice, cuando tus clientes varían frecuentemente, ¿cómo realiza el seguimiento y la comparación? No entiendo qué significa que varían frecuentemente. No sé si es que cuando varían frecuentemente significa que son grupos de clientes diferentes. Sin embargo, en realidad tú pudieras hacer el seguimiento y la comparación. Ahí de repente en el cuestionario, tú pudieras incluir preguntas demográficas que te digan, por ejemplo, la edad, que te digan, por ejemplo, el sector donde viven. Dependiendo de cómo ustedes le agreguen más valor, pues segregar a los clientes. De esa forma, ustedes pudieran comparar los índices de satisfacción dependiendo de la edad, el sexo, etcétera. Posiblemente esa sea una mejor forma para ustedes si reciben mucha variación. Ana María nos pregunta con qué frecuencia se debe de evaluar la satisfacción del cliente en el buzón de sugerencias. Eso lo establece la organización. Yo te diría que va a depender de qué tantas sugerencias reciban en el buzón, pero lo típico que se utiliza es mensual. Algunas organizaciones reciben mucho y lo abren quincenal. Lo que pasa es que mientras más esperes para abrir el buzón de sugerencias, más larga le vas a estar dando para aquella sugerencia que el cliente te haya colocado. Aquí en realidad la respuesta sería lo más rápido posible, pero lo que yo he visto comúnmente es que lo hacen entre quincenal y mensual. Y también va a depender mucho del volumen de las sugerencias que le coloquen. Jenny Romero nos pregunta cómo podemos medir la satisfacción de nuestros clientes de forma real cuando somos la única organización para los servicios que esto nos solicita. Ok, yo me imagino que en ese caso ustedes son una especie de monopolio, es decir, que no hay otra empresa que provea los servicios que ustedes están proveyendo a sus clientes. En ese caso ustedes lo pueden medir. De hecho, yo conozco una empresa que son monopolio acá en el país y ellos hacen encuestas de satisfacción a sus clientes porque ellos tienen la visión o el enfoque de que no quieren que sus clientes sean rehenes. Incluso ellos hacen preguntas de lealtad donde ellos le dicen si en algún momento surge otra organización que ofrezca los mismos servicios que nosotros, ¿estarían ustedes dispuestos a cambiar o seguirían con nosotros? Entonces, a mí me llamó mucho la atención y definitivamente se puede.
De hecho, eso hasta le daría una imagen de que definitivamente ustedes quisieran tener un enfoque orientado al cliente, a pesar de que sean una organización que, que son un monopolio acá en el país. Entonces no vería ningún problema. Al contrario, yo creo que les beneficiaría mucho. Steven nos pregunta cuál sería un método eficiente para validar la posición de los clientes perdidos para así aplicar un plan de acción para la empresa. ¿Cuál sería un método eficiente para validar la posición de los clientes perdidos? Tú pudieras utilizar la misma metodología de la encuesta, lo que pasa es que de repente te cambiaría el tipo de pregunta que vas a utilizar. Por ejemplo, ahí pudieras poner preguntas respecto a por qué se fue. Ahí sería una pregunta abierta. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales dejó de utilizar el servicio o el producto? Ahí pudieras hacer preguntas comparativas que te califiquen respecto a la competencia. Y puede utilizar el mismo concepto de muestreo también. Lo más que te va a variar es el cuestionario, pero definitivamente todo lo que habíamos puesto en la charla en cuanto a al tamaño de la muestra, forma de muestreo, la manera de construir el cuestionario, todo eso te puede ayudar, incluso en cuanto a la escala. José Alberto Cabrera nos pregunta cómo mide la satisfacción si algunos clientes no responden a los cuestionarios. En un momento de la charla les comentaba que no todos los clientes le van a responder a los cuestionarios. Es por ello que entonces lo que se hace es que se toma un factor o una tasa de respuesta, de manera que yo pueda dividir mi muestra que yo calcule entre esa tasa de respuesta para aumentarla. Por ejemplo, si mi tasa de respuesta es 30%, tasa de respuesta significa que solamente el 30% de los clientes me responden los cuestionarios, y cuando yo calculo el tamaño de la muestra, me da que debo de encuestar a 200 personas. Eso significa que yo voy a dividir ese 200 entre ese 30% y ese sería mi número a encuestar. Eso te daría como 600 y pico. Eso quiere decir que si tú vas a buscar 600 y pico de personas, solamente te van a responder 200. Otra manera para tratar de aumentar la tasa de respuesta es ofreciendo algún incentivo. Por ejemplo, hay un restaurante, no voy a mencionar el nombre, pero hay un restaurante, por ejemplo, que en la factura te ofrece un cupón de 200 pesos si tú vas a la página y le llenas la encuesta de satisfacción. Entonces, esos son incentivos para que la persona se vaya y llene la encuesta. Pudiera también ofrecer bonos. En algunos casos yo he recibido encuestas online donde básicamente a tu responderlo se genera un cupón, y en ese cupón tú estás participando en algún tipo de rifa. Esas son algunas cosas como tú también pudieras hacer y incentivar a la persona que te contesta en los cuestionarios. Y importante que sean cortos. En mi experiencia, si el cliente va a llenar el cuestionario, no debería de pasar de una página. Ya si pasa de una página es demasiado. Ok, Yocasta nos comenta si pudieras repetir el concepto de satisfacción del cliente de acuerdo a la ISO 10004. Con gusto yo puedo ponerle el slide. Está por acá arriba. Esta es la definición de la ISO 10004 sobre la satisfacción del cliente, que dice que es la percepción del cliente sobre el grado en el que sus expectativas han sido cumplidas. Un poco es como se ve en este gráfico. Yo tengo la expectativa de un lado, la percepción del producto de otro lado, y esa brecha es lo que en realidad yo estoy midiendo y lo que yo estoy aspirando a cerrar. Mientras más cerca esté la percepción del cliente respecto a lo que él espera, mayor sería su satisfacción. Mientras más grande sea esa brecha, entonces mayor será su insatisfacción. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Recordándole que si
les ha parecido interesante la charla, pues nos puede seguir acá en las redes sociales o comentar la experiencia de esta dinámica, de esta charla, perdón, utilizando el hashtag de capacitación en SQ. Mañana tendremos la charla en estadística. Yo sé que a muchos no les gusta el tema de estadística, sin embargo es muy importante y definitivamente le da mucho valor a los análisis que se hagan en una organización respecto a indicadores y desempeño. Bueno, si no tienen más preguntas, pues agradecerle sus comentarios que veo acá en pantalla y también su participación en esta charla. Y espero verlo mañana también por acá en una de estas y nada, que tengan un feliz resto de la tarde.